A ver, nos quedamos con la señorita Luz Ramos. Ah, no, los hermanos Pérez. ¿El señor Pérez Miguel Ángel está? ¿No lo escuché? Sí, sí, doctora. Buenas tardes. Ya. ¿El señor Brian Pérez? Presente, doctora. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿La señorita Reilly o el señor Reilly Pimentel? Sí. Reilly, ¿no? Varón. ¿La señorita Vanessa Palomino? Presente, doctora. Ya, ¿qué tal? Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar por la Doctora, clase más... ¿Aló? buenas noches, doctora. Disculpe, no me llamó. Soy Pinedo Alice. Ah, Noche. Alice Pineda. Sí, ya, Alice. presente. Ya, no se preocupe, no están dos, ¿no? Vamos a empezar por la clase que es más sencilla, por la clase de accesos. Ustedes cuando realicen las exposiciones, cuando sean ponentes de algún congreso, cuando hagan ustedes demás exposiciones para lo que le queda de carrera, siempre deben exponer con la diapositiva oficial de la institución en la cual estudian o trabajan, ¿no? En este caso el de Villarreal es así, hasta donde lo presentaron hace 2 años. Siempre debe ir el logo de la universidad, el tema y quién está presentando, ¿no? Y si esa persona que está presentando tiene algún cargo, en el caso de ustedes serían alumnos. Después ustedes proceden con el contenido, cuáles son los objetivos a la hora que quieren dar con su clase, y luego el desarrollo de toda su exposición, ¿no? Al final, conclusiones, en el caso de Villarreal lo que exige es al final bibliografía. Normalmente en cada exposición siempre se pone al pie de cada diapositiva la referencia bibliográfica según la ¿no? Va a depender. En el caso de Villarreal es al final. Los ácidos hepáticos pueden ser múltiples, ¿no? Pueden ser bacterianos, pueden ser micóticos, pueden ser mixtos. Los más prevalentes son dentro de los bacterianos, lo que es el piógeno y lo que es el leviano. Entonces, ¿cuál es más frecuente? En general va a depender en su mayoría del medio en el cual ustedes se desenvuelvan, ¿no? Cuanto menos salubridad haya, mayor va a ser la prevalencia de los amibianos. Generalmente la sintomatología va a ser bastante inespecífica, los pacientes pueden venir por fiebre o hipocondrio derecho. Lo primero que ustedes tienen que pasar a descartar siempre es que fuera la presencia de algún amibiano, para eso le pedirán serología, ¿no? Y si sale negativo, entonces ustedes pensarán en un piógeno y pensarán cuáles son las causas o los focos de ese probable absceso piógeno para finalmente combatir lo que es la causa, ¿no? ¿Qué cosa es para iniciar un absceso? Es una colección de pus que está circundada por una pared, ¿no? Los abscesos que suelen ser sintomáticos son aquellos que suelen medir más de 5 centímetros, empiezan a ser ya cuadros clínicos, ¿no? Como les mencioné, pueden haber amibianos, pueden haber piógenos, pueden haber micóticos o la combinación de todo lo que hemos hablado, ¿no? Más prevalente llega a ser el piógeno a diferencia del amibiano, ¿no? Ahora, lo que ustedes están viendo acá son los factores de riesgo, o sea, las condiciones de cada uno de los pacientes puede incrementar el riesgo de portar o de tener un absceso hepático. Entonces, ustedes lo que están viendo de por sí, hay algunas condiciones que favorecen porque están inmunosuprimidos por dicha condición. En este caso tenemos los diabéticos, los cirróticos, todos ellos son inmunocomprometidos, aquellos pacientes que ya tienen HIV, aquellos que reciben tratamiento oncológico, quimio, radioterapia. Muy aparte mencionan también la condición de ser de sexo masculino, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que incrementa sobre esto? La mortalidad, que puedan fallecer mucho más rápido. Ya he mencionado la diabetes, la cirrosis, y miren ustedes, como les mencionaba, el acceso mayor a 5 centímetros. A mayor tamaño, mayor sintomatología, puede haber ya manifestaciones en diferentes sistemas, puede haber insuficiencia respiratoria, puede haber ruptura del acceso hepático, esa cavidad peritoneal, puede haber shock por sepsis. Entonces, cada una de las cosas que estamos mencionando puede incrementar la mortalidad de los pacientes.
Como les decía, la etiopatogenia en el caso de los piógenos puede ser variado. En el caso de los amebianos, ustedes van a ver pues que lo va a producir la entamoeba histolítica. En el caso de los amebianos, ustedes van a tener que buscar cuáles son los focos, las causas, la fuente de donde se está formando el absceso. Miren ustedes acá en esta diapositiva, si nosotros, esta es la vía biliar, si nosotros obstruimos la vía biliar, sea por una piedra, sea por un lito, o sea porque haya algún tipo de parásito, al obstruirlo, va a condicionar que no drene la vía digestiva, y por lo tanto va a favorecer como caldo de cultivo para lo que son los abscesos. A través de la vena porta también ascienden, y como llegan hacia lo que es el hígado, va a poder formarse los abscesos. A través de la arteria hepática, por vecindad también. Si hay un paciente que tenga una colecistitis aguda, rápidamente tiene que ser tratado, porque si no lo tratan, estos pacientes tienen colecistitis complicada, con abscesos alrededor perivesiculares, ¿no? Por vecindad. Los traumáticos también, aquellos pacientes que han recibido un traumatismo indirecto o directo, aquellos que han sido tratados de manera oncológica a través de ablación de radiofrecuencia, suelen formar abscesos hepáticos. Y si ustedes ya descartan cualquier otro tipo de estas causas que he mencionado, podemos decir recién que es de causa criptogénica. Recuerden que, por ejemplo, la enfermedad inflamatoria intestinal, la diverticulitis, no las divertículos, la diverticulitis o enfermedad diverticular complicada, así como la apendicitis y algunos tratamientos quirúrgicos, pueden ser las causas a través de la vena porta de que lleguen a formar abscesos hepáticos. Entonces, ustedes están viendo la relación entre la sintomatología y las causas de los abscesos medianos. Ya lo mencionamos, el absceso mediano lo causa la entamoeba histolítica y el absceso piógeno pueden ser múltiples. La sintomatología va a ser variada, puede ser inespecífica, dolor en hipocondrio derecho, fiebre. Conforme va creciendo, este absceso puede producir y desplazar no solamente los vasos, sino los canalículos biliares y producir ictericia, ¿no? Tienen que tenerlo muy en cuenta. Entonces, cuando tienen un paciente que viene por una sintomatología específica, lo primero que ustedes le pedirán, lo bueno, bonito y barato que hay en todo hospital, que es la ecografía abdominal. Al visualizarse esos abscesos, esas lesiones hipoecoicas en hígado, ustedes podrán sospechar que es un absceso, tienen que buscar etiología. La primera etiología que van a sospechar, de descartar, es solicitar anticuerpos de histolítica pensando en un absceso mediano. En caso contrario, ustedes tendrán que seguir buscando las causas, el foco, la fuente de ese absceso. Para eso para que les puedan ver el panorama, una tomografía abdominopélvica, que les pueda localizar si hay algo a nivel de colon, a nivel de apéndice, tratando de buscar la fuente de esos abscesos. Si tuvieran ecuendoscopía, con ecuendoscopía ustedes lo que pueden hacer es, en aquellos casos que ameriten más de 5 centímetros, para hacer un drenaje, ¿no? Endoscópico. Vamos primero con el tratamiento mediano. El tratamiento para absceso mediano, primero ustedes tienen que empezar con el médico, dar la medicación, lo bueno, bonito y barato que tiene todo el metronidazol. No le van a dar por 7 días en la mayoría de los casos, y para eliminar los focos de la fuente tiene que dar el lidoquinol o paramomicina. El lidoquinol, sin embargo, es por 20 días y es más fácil dar la paramomicina, que es por 7 días, ¿no? Va a depender de lo que ustedes cuenten de la logística en la farmacia, en el centro hospitalario en el que ustedes trabajan. El drenaje percutáneo está recomendado para aquellos centros en los cuales tienen mucha experiencia drenando estos casos, que pueden ser sobre todo aquellos pacientes que no tengan chance quirúrgico, aquellos pacientes que tengan una localización muy cerca a cavidades nobles, sea pulmón, sea pericardio, ¿no? En esos pacientes son candidatos para tratamiento percutáneo y drenaje quirúrgico, con una lesión está a más de 5 centímetros, lo mismo para el anterior si está cerca de un tipo de cavidad noble como el pulmón o el pericardio. Recuerden que ustedes van a tener que trabajar con lo que tengan su hospital.
En mi hospital, recientemente el año pasado se ha abierto lo que es radiología intervencionista y por lo tanto puedo contar con drenaje percutáneo dependiendo del acceso que tenga el radiólogo para hacerlo, ¿no? Y dependiendo también si él tiene el material para drenar. Anteriormente a esto nosotros teníamos acceso a drenaje y la única opción que veíamos que el paciente estaba shock séptico, no tratamiento antibiótico, no tenía uno, tenía dos, más de 5 centímetros, 7 centímetros, lo que hacíamos era drenar a través de cirugía, ¿no? A tener que ustedes trabajar con lo que tienen. En el antibiótico, el tratamiento médico va a cambiar. Los antibióticos que van a recibir acá van a ser cefalosporina de tercera generación o penicilina de amplio espectro. Acá sí tiene que darse por 4 o 6 semanas obligatoriamente. El drenaje percutáneo en aquellos abscesos que tengan menos de 5 centímetros que no hayan respondido a tratamiento antibiótico pueden ser candidatos. Aquellos que no tengan una chance quirúrgica por algún tipo de comorbilidad que pueda tener el paciente y lógicamente irán directamente a drenaje quirúrgico, aquellos que tengan lesiones más de 5 centímetros, que no puedan ser accesibles a través del drenaje percutáneo, ¿no? Recuerden que si hay una arteria, un vaso que se interpone entre la pared abdominal y el acceso hacia la lesión, lógicamente no se va a poder hacer y va a tener que ser quirúrgico. Aquellos accesos también que tengan múltiples cámaras, ¿no? Múltiples lóculos, múltiples cavidades dentro de ellos, es mucho más hacerlo por vía quirúrgica que por vía que se pudiera hacer por vía percutánea. Si tiene, por ejemplo, 6, 7 lóculos, el radiólogo no podría estar colocando 6 o 7 prótesis hacia el exterior, ¿no? Es mayor mortalidad en este caso, prefiero el drenaje quirúrgico. Este es un pequeño resumen y algoritmo que ustedes van a poder consultar. Y lógicamente, finalmente para terminar esta clase, las conclusiones, ¿no? Recuerden siempre, los abusos pueden ser múltiples, los frecuentes son cambianos y los biógenos. La etiología va a depender del patógeno frente al cual ustedes lo hay en los exámenes. Hay un dicho en cirugía que se puede aplicar a la clase, ¿no? Que todo absceso diagnosticado debe ser tratado de manera médica inicialmente y si no mejora, pues de tamaño mayor a 5 centímetros deberá ser drenado de cualquier manera por la que tu centro laboral cuente, ¿no? Que puede ser de manera percutánea a través de radiología intervencionista o a través de cirugía. ¿Tienen alguna pregunta, señores? Por favor, digan sí, digan no. Doctora, una consulta. En la conclusión final menciona que todo absceso debería ser drenado mayor a 5 centímetros, pero esa es una Sí, medida, ¿no? Longitudinal, sí. pero de repente con un volumen sería mucho más exacto. No, las guías dicen que con el tamaño. Lo puede usted Listo. medir por volumen, pero la guía, todas las guías es por 5 centímetros. Anteriormente, en los años en los que yo era alumna, como usted, el tamaño mínimo era 10 centímetros. Eso ha cambiado, ¿no? De acuerdo a varios estudios multicéntricos que se han desarrollado, los protocolos ahora por cada sociedad que usted lo puede ver a través del internet es 5 centímetros. Tamaño 5 centímetros, no se mide por volumen, por tamaño. En este caso, 5 centímetros, nunca se olviden. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes, por favor? Antes de cambiar a otro tema. Digan sí, digan no. Llámame en un rato. Digan, ¿ninguna? Ya. ¿Me pantalla, señores?
Está cargando, doctor. Ahora sí, quiste datídico, Pati. El quiste datídico siempre lo suelo explicar a través de un paciente que yo tuve en el año 2017. Es un paciente del libro, como siempre lo digo en todas mis clases mes a mes. El joven se llama Yaikol, tiene 21 años, y este señor vivía frente al camal, según entiendo, terminando el cementerio hay un camal. Este señor vivía próximo a este camal. El señor trabajaba en el cementerio, llegaba a su casa, no contaba con todas las medidas de higiene, y al señor le gustaban mucho las mascotas. En este caso, al señor le gustaban los perros. Entonces yo tenía 5 o 6 perros, me parece, y el señor pues dormía con sus animalitos, les prestaba extraño afecto, ¿no? Extraño afecto, los abrazaba, los besaba según él refiere, ¿no? Y les daba de comer, pues el señor no tenía mucho dinero, y les daba de comer las vísceras que le vendían al camal, ¿no? Por muchos años. Un día el señor empieza con un dolor en el lado derecho, para lo cual estuvo tomando medicación que al principio él mencionaba que calmaba. Al no mejorar, el señor va por consultorio de medicina interna en el Hospital 2 de Mayo. ¿No? En el Hospital 2 de Mayo lo examinan y le mandan, como siempre les digo, lo bueno y bonito y barato que hay en el hospital, que es la ecografía. En la ecografía se visualizan dos lesiones quísticas, una de 5 centímetros y otra de 7 centímetros. El doctor de medicina interna con estos resultados lo manda a cirugía, por consultorio de cirugía, en donde deciden su hospitalización, ¿no? Deciden que debe realizarse tratamiento quirúrgico, le llegan a establecer finalmente que son quistes hidatídicos, ¿no? Le salió el inmunoblot positivo y el Western blot también positivo. Estando el señor esperando para su cirugía, empieza a presentar fiebre y se pone ictericia, se pone amarillo. Le solicitan una colangioresonancia, y en la colangioresonancia se ve que la vía biliar, exactamente el colédoco, estaba dilatado con imágenes hipointensas hacia su interior, ¿no? Que lo describían como barro biliar. Bajo este criterio, el paciente era apto para hacerle una CEPRE, ¿no? Que es una endoscopía, como una mini cirugía, que es lo que se realiza. En el Hospital 2 de Mayo no contaban para hacer CEPRE, entonces lo mandan al Hipólito. El Hipólito ingresa por consultorio, estando siendo derivado, y llega a mi consulta, ¿no? Llega con el personal médico que está a su cargo, lo presentan el caso, y se puede ver pues en la colangioresonancia que había barro, entre comillas, que obstruía la vía biliar. El paciente estaba en colangitis. Entonces se le da pase para CEPRE, le realizo la CEPRE, y cuando estoy dentro de la vía biliar, al extraer lo que entre comillas era barro, no solamente salió lo que les estoy mencionando, sino que empezó a salir membranas hidatídicas, ¿no? Entonces, lo que no se había visto es que una de las lesiones de ella, la más grande, la de 7 centímetros, estaba haciendo un camino hacia la vía biliar para evitar producir una ruptura. Entonces, había aflorado hacia la vía biliar, había creado una física hacia la vía biliar. Entonces, lo que se hace es limpiar la vía biliar y se coloca un tubo para que el paciente no vuelva a producir, no vuelva a hacer ictericia y no se vuelva a producir la colangitis, ¿no? Bajo la salvedad de que tiene que ser operado rápidamente, pues si lógicamente los quistes hidatídicos siguen ahí y no hay un tratamiento efectivo, ni médico ni quirúrgico, lógicamente las membranas hidatídicas van a seguir saliendo y van a seguir obstruyendo. Entonces, el paciente regresa al Hospital 2 de Mayo y esperando los donantes de sangre, este paciente nuevamente vuelve a producirse ictericia. Esto habían pasado más de 15 días.
Nuevamente lo refieren al Hospital 2 de Mayo, conmigo que le había hecho la CEPRE. Y nuevamente entramos para realizarle una nueva. Se retira el stem y se vuelve a encontrar membrana cigotídica dentro de la vía biliar. Colocamos un stent de mayor diámetro y finalmente el paciente fue operado. El paciente ya regresa conmigo como 3 meses después para control y para retiro del stent de la vía biliar. El paciente ya no estaba ictérico, el paciente ya lo habían operado, le habían hecho el tratamiento de las 2 lesiones quísticas que tenía. El problema pues que el paciente seguía bajo las mismas condiciones que con las que entró al Hospital 2 de Mayo, ¿no? Ya no lo he vuelto a ver al paciente, pero hasta el último episodio que él tuvo, el paciente estuvo bastante bien y recibió tratamiento. Entonces, este paciente, tal cual les he narrado, es un paciente que ustedes van en la literatura lo van a encontrar tal cual. La presentación del quiste datídico, cómo se forma, por qué se formó, cuál es el tratamiento y cuáles son las complicaciones que llegan a presentar. Siempre estaba relacionado con una zoonosis, generalmente en países ganaderos, específicamente acá en lo que es nuestro país, era en la zona de la sierra, que había bastante ganado, ¿no? En países fuera del Perú, Argentina, Uruguay y Brasil eran unos de los que más tenían ganado. La fuente de la gente era el quinococo granuloso, ¿no? La prevalencia es indistinta, desde muy chiquitos, desde muy niños, hasta ya adultos mayores, ¿no? Igual la predisposición a ambos sexos es indistinto. Un ratito, por favor. Ya. Entonces acá hay ciertos factores y acá también ustedes están viendo el ciclo de el Echinococcus, miren, tal cual Yaikol, ¿no? Tenía perros, estos perros comían las vísceras de cierto tipo de ganado, que puede ser el ganado vacuno. Estos perros estaban en contacto con Yaikol, que finalmente pues el perro portaba hacia el paciente. Finalmente pues él era el hospedadero intermediario, ¿no? Es el ciclo común que nosotros vamos a ver si no tenemos mayores condiciones higiénicas, ¿no? Miren los factores de difusión, tal cual, contacto humano, perro, ganado, Yaikol, sus perros y el camal, ¿no? Las vísceras de donde los traía. Las malas actitudes y hábitos higiénicos, que era lo que tenía Yaikol, recuerdo que no tenía agua, me parece. Factores climáticos, estos suelen soportar factores de climas extremos, ¿no? Mucho frío, mucho calor, siguen viviendo. Vectores mecánicos, las moscas pueden ser portadores de estos, de la edad nueva, ¿no? De los quistes de la nueva. El ser pobre, como era ya algo que trabajaba en el cementerio, y la falta de educación que también suelen tener estas personas, ¿no? No dice pues que esto no puede existir en el Lima, ¿no? Pero sí existe, como ustedes han visto ya hace poco. La clínica generalmente suele ser incidental, como en el caso del Yaikol, conforme fue creciendo empezó a presentar ¿qué cosa? Dolor, ¿no? Dolor en el hipocondrio derecho, a más tamaño puede haber ictericia, a más tamaño puede coinfectarse, puede haber fiebre, signos inespecíficos. ¿Dónde le gusta estar más, formar lesiones el equinococos granulosos? En el hígado. Finalmente también está el pulmón, dentro de la vía digestiva está el peritoneo también, ¿no? Una de las complicaciones en las que puede formarse. En donde le gusta estar en el hígado siempre es en la parte derecha, nunca se olviden de eso. El diagnóstico en realidad es una suma de varias cosas. Primero la clínica, que como ustedes han visto es inespecífica, y luego lo epidemiológico, ¿no? De ahí lo importante de preguntar al paciente a qué se dedica, con quiénes viven, tiene agua, tiene luz,
en su domicilio. Acá había un factor epidemiológico muy importante, ¿no? Contacto perro, humano, perro y ganado, que era tal cual, esa es la presencia del factor epidemiológico. En los séricos ustedes van a ver, pues, en el hemograma que hay una eosinofilia. En el perfil hepático, si el paciente está presionando los vehículos biliares, lógicamente ustedes van a ver pues, una colestasis, ¿no? GGTP elevada, fosfatasa elevada, TGP elevada y, lógicamente, bilirrubina elevada. Lo que son ya para ver directamente lo que es la etiología, lo que ustedes tienen que pedir son 2 pruebas, ¿no? Lo bueno, bonito y barato es lo que hay en todos los hospitales, es el arco quinto, y luego le pueden pedir dependiendo de lo que ustedes tengan un análisis o un extrablog. Las imágenes, ustedes lo que tienen que descartar también es que haya lesiones a nivel de pulmón. Entonces, lo que deben pedir es una radiografía de tórax, empezar con una ecografía abdominal, finalmente una tomografía y una resonancia si están sospechando de algún tipo de complicación a nivel de vía biliar. Acá ustedes ven ecográficamente cómo es que se está formando la lesión desde lo que es una consistencia espesa, como que le describe el codo hialino, la formación de microvesículas, cuando ya empieza a desprenderse, finalmente cuando ya está, va a llegar a calcificación, esto está que la enfermedad está ceneciente, ¿no? Las complicaciones, miren, la más frecuente es fístula biliar, lo que he mencionado, ¿no? Paciente que hizo colangitis, fiebre dolor ictericia, obstruyó la vía biliar, fue candidato para, primero, que le hagan diagnosticar previamente lo que hay en la vía biliar a través de una econdoscopía o una colangioresonancia, y finalmente va a ser, porque es un procedimiento, como ya les estoy diciendo siempre, netamente terapéutico. ¿Puede romper hacia espacio esofrénico? Sí. Hacen abscesos y puede romper también esa cavidad. Aperitoneo, que es lo que ya mencioné anteriormente, puede haber, al romperse uno de los quistes, puede haber anafilaxis, puede haber siembra peritoneal, que es muy difícil de tener en esos casos. Y tal cual como hizo fístula biliar, puede haber fístula pulmón, en el cual ustedes van a ver una vómica, porque va a romper hacia lo que es los bronquios, ¿no? Y el paciente va a vomitar ese contenido chocolatado que siempre describe. El tratamiento primero va a tener que ser médico y ustedes van a tener que tener algunas salvedades con la medicación que le van a dar, ¿no? Primero le van a dar albendazol, 400 miligramos cada 12 en 3 ciclos, cada ciclo de 28 días separados por 14 días. En aquellos pacientes que van a ser candidatos a cirugía, como fue Yaico, le van a dar 45 días antes y 45 días después de la cirugía. Lógicamente, previo al tratamiento, ustedes van a tener que pedir un hemograma y un perfil hepático, dado que el albendazol posee leucopenia y también es hepatotóxico, ¿no? Van a ustedes ver baja de leucocitos y las transaminasas y la fosfatasa alcalina también en algunos casos aumentadas. ¿Hay tratamiento por radiología intervencionista? Sí, tiene que ser en manos expertas porque no puede haber examinación y hay unos puntos en especial en los cuales se lleva a cabo, ¿no? En aquellos pacientes que no quieran un tratamiento quirúrgico, en aquellos que tengan una comorbilidad severa que impida la cirugía, ¿no? En algunos casos, como ya mencioné, que son inoperables. ¿En qué consiste? Básicamente, el radiólogo ingresa con una cánula, succiona el contenido y lo va a reemplazar con lo que es alcohol, en la mayoría de los casos, y de no tener una solución hipertónica. Lógicamente, el paciente va a tener que recibir tan igual como si recibiera un tratamiento quirúrgico, albendazol pre y post tratamiento, ¿no? Miren las indicaciones, siempre recuerden, quiste más de 5 centímetros o absceso más de 5 centímetros tiene que ser drenado por cualquiera de las vías. Si está infectado con mayor razón, y como era el caso de Yaico, el quiste porque tenía 2, uno de 5, uno de 7, y el de 7 hizo una fístula vía biliar, ¿no? Como les decía, Yaico es un paciente de libro. Cada efecto de masa puede ser tan grande que puede llegar a comprimir el estómago y producir algunos trastornos de digestión. No se opera ya cuando son muchos quistes o cuando ya hay diseminación peritoneal, se prefiere el tratamiento siempre. Primero el médico ir viendo cómo va la evolución. En quistes buenos y calcificados, lógicamente el tratamiento ya no va.
Se sigue considerando el hidratosis una zoonosis, generalmente en países ganaderos o aquellos países que tengan tienen varios hábitos higiénicos. El cuadro clínico va a depender de la ubicación, del tamaño. El diagnóstico es una suma de varias cosas, no se olviden el clínico, el de laboratorio, el epidemiológico y finalmente de imagen. En el día donde más le suele gustar es estar en el lóbulo hepático derecho. La complicación más frecuente que ustedes van a ver es la formación de fístulas con laringitis por la migración a las membranas hidratídicas, como también lo vimos con Yaikol. El tratamiento primero siempre va a ser el médico, perdón, si pasa más de 5 centímetros, va a tener que ser candidato a drenaje probablemente por cirugía. En el hospital en el que yo trabajo no se hace a través de radiología intervencionista, así que se les manda a tratamiento quirúrgico. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes, señores? Doctora, una consulta respecto al caso que usted ha mencionado al inicio. Como había mencionado que se había escapado arenilla y bueno, el quistecito se había roto en el peritoneo, entonces, ¿en cuánto tiempo se podría hacer un control ecográfico, tomográfico para determinar mayor presencia de hidratidosis quística en el peritoneo? Si se rompe peritoneo, ¿me menciona? Sí, no, lo que pasa es que usted nos mencionó que, bueno, el quiste hidratídico había generado una fístula y durante la intervención, pues se rompió, ¿no? Entonces, el contenido quístico... No. El quiste hidratídico en el joven, en el paciente Yaikol, había formado un camino. Para no romper la cavidad, el cuerpo es tan inteligente que le permitió drenar a través de una fístula a la vía biliar. Ah, O sea, el niño tuvo bastante suerte, ¿no? Formó una fístula. Un pero... camino, un túnel, para que usted me entienda, de la cavidad hacia el colédoco o el hepático, ¿no? Por eso es que a través de ese camino, de ese túnel, salían las membranas hidratídicas hacia la vía biliar. Y eso es lo que encontré en la vía biliar, ¿no? A través de la CEP. Doctora, ¿y ese quiste que generó ese túnel no tiene actividad todavía biológica? Es decir, ¿no se pueden formar pequeños quistecitos en el tubo digestivo? No, por eso la importancia es que usted tiene que eliminar el foco. ¿Cuál es el foco? La presencia de esos quistes. Tiene que drenarlo, ¿no? Tiene que hacer el tratamiento quirúrgico que corresponda y con el tratamiento médico, o sea, con el albendazol. Todo ese es el tratamiento para eliminar la fuente de las membranas hidratídicas, la fuente de los quistes, ¿no es cierto? Tiene que eliminar. El factor causal lo tiene que eliminar con el albendazol y drenando los quistes que tengan. Doctora, disculpe, ¿y en qué tamaño le pondría dar el albendazol? ¿5 centímetros también? ¿O menos de 5 centímetros también? No. Usted diagnostica cualquier tamaño de quiste hidratídico por Western blot confirmado y con el inmunoblot, y usted le tiene que dar independientemente del tamaño el tratamiento clínico, el tratamiento farmacológico que es el albendazol. Pasa a tratamiento de drenaje por radiología intervencionista o por cirugía cuando pasan los 5 centímetros. ¿Ahora sí le quedó más claro? Sí, doctora, pero aún tengo una pequeña duda. La actividad biológica del quiste, según la clasificación Garvey de la OMS que mostró, ¿cuál es su actividad? O sea, ¿hasta qué punto puedo decir, este quistecito todavía está activo, o este aún puede tener actividad biológica, o no, este ya tiene membranas sueltas en el interior, ya no necesariamente tendría que darle al Cuando albendazol? están calcificados en la última etapa o cuando ya no hay contenido de hialino, ya está perdiendo actividad. Y eso usted, si el quiste es menor de 5 centímetros, usted le puede hacer el seguimiento con la ecografía. Finalmente va a ver usted cómo ese quiste se calcifica en el tiempo. Hay muchos pacientes que vienen ya con resultados de ecografía que es incidental y ven una calcificación. Y esa calcificación es por un quiste hidratídico que tuvieron y que aparentemente
pudo solucionarse, ¿no? Gracias, doctor. Cuando son menores de 5 centímetros, cuando es mayor de 5 centímetros, obviamente usted le hace una tomografía y usted va a ver ahí pues una lesión cicatrizal. ¿Alguna pregunta más, jóvenes, señores? Ya, no hay ninguno, ¿no? Ya, sí, no, por favor. Está cargando, doctora, no se ve. Ahora sí, pancreatitis aguda. Sí, ¿no? Ya. Este tema es bastante importante para ustedes porque, como les decía al inicio, ustedes van a ver bastante en emergencia pancreatitis. Entonces tienen que saber definir cuando un paciente con dolor abdominal tiene pancreatitis. Esta clase se está basando en las guías del Colegio Americano. Y de acuerdo al tipo de pancreatitis, tienen que ver cuál es el tratamiento que van a optar. Si después de la pancreatitis, durante la pancreatitis, tiene algún tipo de colección, en qué momento tratarla, cuándo recibe antibiótico, todo eso se va a ver en esta clase, ¿no? Un poquito, por favor. ¿No? Ustedes tienen que saber, como mencionaba también, cuánto de fluido va a recibir el paciente, qué tipo de fluido, si va a recibir antibiótico o no. El manejo del dolor, que es imprescindible, señores, anular el dolor al paciente con pancreatitis ayuda a que no siga inflamándose. Va a ser candidato de ser, pero no, y cuáles son las complicaciones y cuándo sospechar. Entonces la guía empieza primero mencionando cuáles son las causas más frecuentes, la etiología más frecuente de lo que es la pancreatitis, ¿no? Lo que menciona es la obstrucción de la vía biliar a la cabeza, es por litos o por barro, como lo están viendo. Lo segundo es el alcohol. Y el tercero que menciona es la hipertrigliceridemia, siempre y cuando ustedes hayan dosado que tienen en sangre triglicéridos más de 1000, ¿no? En cuarta opción, aquellos pacientes que tienen más de 50 años, menciona la guía que deben sospechar lo que es un cáncer de páncreas. Esto es importante, desde el año 2002 esto cambió. Esto se manejaba distinto, no habían estos criterios. Menciona la guía que ustedes deben contemplar 3 criterios: el clínico, el de laboratorio y el de imagen. El clínico menciona que tiene que tener un dolor en el epigastrio, que puede o no estar irradiado hacia hipocondrio derecho y hacia dorso homolateral. El laboratorio es amilasa y olipasa, más de 3 veces el valor normal, y el de imagen es el que ustedes puedan conseguir a través de ecografía o de tomografía o de ecografía de resonancia, en el cual se
se pueda ver las dimensiones o el volumen del páncreas, ¿no? Entonces, lo que menciona la guía es que ustedes deben cumplir 2 de los 3 criterios. Entonces, si ustedes tienen clínico y de laboratorio, será pancreatitis. Si tiene clínico y de imágenes, será pancreatitis. Si tiene laboratorio y de imágenes, será pancreatitis, ¿no? Basta que cumpla 2 de los 3 criterios, no se olviden. Esto para recordarles que la pancreatitis aguda en la mayoría de los casos del tercer al quinto día suele remitir espontáneamente. En algunos de estos casos puede presentar un saboquiste pancreático que puede remitir, como puede también no remitir y el tratamiento. Y en muy pocos casos, miren, 15 a 20% van a pancreatitis necrotizante, que estas son las pancreatitis que suelen ser ponernos en alarma nosotros los médicos, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden evolucionar a lo que es la necrosis, puede ser esterilizada y dar síntomas no solo de acuerdo al volumen que tenga, sino a la infección que pueda estar produciéndose dentro, ¿no? En el caso de esa necrosis, de ser estéril y pasar a ser infectada. Una vez que ustedes hayan diagnosticado que su paciente tiene pancreatitis, ustedes tienen que saber cuál es la severidad de esa pancreatitis. ¿Para qué? Para que ustedes puedan saber cuál va a ser el destino del paciente que tiene pancreatitis. Por ejemplo, si tiene pancreatitis leve, el paciente irá a una hospitalización de comunes, no requiere mayor monitorización. Si el paciente tiene una pancreatitis aguda moderadamente severa, el paciente irá a una unidad de cuidados intermedios, mientras que si tiene un paciente con una pancreatitis aguda severa, el paciente irá a UCI, donde requiere mayor control. ¿Cómo llego yo a establecer la severidad? En base a 2 cosas, en base al fallo orgánico y en base a las complicaciones. El fallo orgánico lo han definido como transitorio permanente, llamándose transitorio si tiene menos de 48 horas y permanente cuando el fallo persiste por más de 48 horas. Entonces, si el paciente no tiene fallo orgánico y no tiene complicaciones locales como sea colecciones, el paciente estará con una pancreatitis aguda leve. Vámonos al extremo para que ustedes puedan recordar. Una pancreatitis aguda severa será cuando el paciente tiene fallo orgánico persistente, es decir, en el lapso de la monitorización de 48 días, persiste la molestia, ¿no? ¿Cuándo diré que el paciente tiene pancreatitis aguda moderadamente severa? Cuando el fallo orgánico es transitorio y o puede tener o no complicaciones locales como no puede tener, ¿cierto? Recuerden que esto sirve para que ustedes puedan saber el destino de su paciente. Hay algunos signos de alarmas con un par de exámenes y con los hallazgos que yo pueda tener, que me puedan decir que esta pancreatitis va a evolucionar hacia mayor severidad, como cuáles. Por ejemplo, el paciente tenga un IMC más de 30, que sea obeso, que ustedes en el hemograma vean que tiene concentración más de 44%, ¿no? Que el paciente tenga leucocitosis o que tenga más de 55 años, son pequeños signos que a mí me van a decir que el paciente hay que monitorizarlo más de cerca para evolucionar a mayor severidad. Uno, optimizar el tratamiento y realizar una interconsulta, dependiendo si es severa, probablemente abuse. Ahora, la guía también nos dice que este riesgo lo vamos a hacer a través de 2 escalas, básicamente, a través del Marshall o a través del VISA, ¿no? En el Marshall, como ustedes están viendo, van a tener que sacarle un AGA, porque lo que ustedes tienen que ver es el PAFI, ¿no? Van a tener que tomarle creatinina y presión arterial, ¿no? O sea, ven sistema respiratorio, riñones y cardiovascular. Y de acuerdo a esto, ustedes van a obtener un puntaje. Si tienen un Marshall 4, este paciente requerirá, si tiene un Marshall 0,1 irá comunes, y si tiene 2 y 3, Marshall 2, el paciente irá en medios. El score de VISA, recuerda que todos los scores son más sencillos, como sean más fáciles de recordar. Pero ahora hay tantas aplicaciones, estamos en una modalidad tecnológica que podemos tener las aplicaciones en los celulares, en los cuales ya nos pueden, introduciendo los valores, establecer cuál es el Marshall y cuál va a ser el destino de nuestros pacientes, ¿no? Pero recuerden que en la última pandemia nosotros ni siquiera entramos con
así que teníamos que contar con lo que nosotros queríamos recordar. Entonces, de ahí lo importante de algunos scores que sean sencillos de recordar, como el VISA. Miren, el VISA solamente contempla más de 25, trastorno del sensorio, que tenga un CIRS, que tenga más de 60 años y que haya derrame pleural. A cada uno le da un punto, y si tiene más de 3, será pancreatitis aguda severa y tendrá que ir a bastante sencillo de recordar. Complicaciones en pancreatitis, sí, que generalmente son las colitis, van a estar, se pueden presentar antes de las 4 semanas o después de las 4 semanas, y va a depender si estoy frente a pancreatitis intersticial o si estoy frente a pancreatitis necrotizante. Si tengo menos de 4 semanas de evolución de producción del cuadro no hospitalizado, ¿no? De una pancreatitis intersticial, ustedes van a ver una colección pancreática, ¿no? Esplénica, de la confluencia también no está organizado, ¿no? Tiene una delimitación, tiene una pared, simplemente líquido, colección peripancreática. Si 4 semanas y ustedes ven una pared, probablemente es un pseudoquiste, y ustedes van a tener que ver la evolución de este pseudoquiste en el tiempo, ¿no? Y ver si tiene síntomas o no. Al paciente mayor, lógicamente, probablemente el tratamiento sea conservador. Esto cambia cuando es una pancreatitis necrotizante y tiene menos de 4 semanas. Acá también ustedes están viendo, justo se ve la sombra de lo que es el páncreas, la columna portal y la esplénica, y alrededor está también una colección, ¿no? Alrededor de esta está también una colección, por acá también para renal también parece izquierda. Entonces ya están viendo ustedes que probablemente no mejora, va a evolucionar a una necrosis pancreática moderada, ¿no? En lo cual también va a tener que monitorizar en el tiempo si se infecta, si tiene algún síntoma como dolor, probablemente sea candidato para tratarlo. Vamos a verlo ahora. Hay varios métodos de tratamiento, ¿no? Endoscópico, clínico y quirúrgico. Miren ustedes cuál es el impacto de las complicaciones en la mortalidad. Miren, si ustedes tienen una pancreatitis aguda, la mortalidad es insignificante, ¿no? 0,1%. Si ya esto pasa a ser lo que es una pancreatitis moderadamente severa, la mortalidad se incrementa a 20% y se incrementará más conforme haya la presencia de necrosis infectada, por ejemplo. Miren, la mortalidad sube hasta 35%. Es importante monitorizar a nuestro paciente para que tenga el destino adecuado y la vigilancia adecuada. Cuando una necrosis está infectada, solamente ahí necesita tratamiento antibiótico. Antes no amerita tratamiento antibiótico y no existe la palabra absceso pancreático, ¿no? Por eso una colección necrótica que puede estar infectada o no, pero ya no existe la palabra absceso. Entonces, cuando digo yo que la necrosis que está dentro de la colección que está infectada, cuando encuentro ahí como esta imagen. Cuando hago una punción fina a través de una econdoscopía y me sale tinción gram positiva, o cuando no tengo lo anterior, no tengo para tomar tomografía, no tengo para hacer una punción aspiración con aguja fina, pero lo que sí tengo es la clínica, ¿no? Entonces lo que hago es excluir todo aquello que no sea pancreático, le saco cultivo de orina, de secreción pulmonar, veo si tiene algún tipo de infección dérmica o algún otro foco. Si no tiene, lo más probable, si estoy frente a un paciente que tiene una pancreatitis aguda, es que tenga una pancreatitis aguda severa con una necrosis presente, por lo tanto, ameritará tratamiento antibiótico. ¿Y cuáles son los fármacos que le gustan o los antibióticos que le gusta al páncreas? Son los nitroimidazoles como el metronidazol, las quinolonas de segunda generación, el ciprofloxacino, o los carbapenems, a la cabeza estando el imipenem y el meropenem. No hay profilaxis antibiótica, ojo, solamente se da cuando yo confirmo de que hay una sospecha de una pancreatitis infectada. Esto es lo importante, esto es el pilar, son los pilares del tratamiento de una pancreatitis aguda. Es muy importante la hidratación, el manejo anular, todo lo que es el dolor y la nutrición.
Antes se hablaba de una fluidoterapia enérgica, ahora lo que se dice es una fluidoterapia controlada. Tengo que estar monitorizando a mi paciente dentro de los 3 primeros días estrictamente y tengo que ver si mi paciente tiene taquicardia, más de 120, si la presión arterial media está menos de 65, si la diuresis está menos de 0,5, si el hematocrit está más de 44 y la creatinina está más de 2, obviamente la fluidoterapia va a tener que seguir persistiendo hasta que estos parámetros cambien. Si yo monitorizando a mi paciente veo que la frecuencia cardíaca está menos de 120, la presión arterial media está más de 65, la diuresis ha mejorado, la creatinina ha disminuido, lógicamente tendré que bajar la fluidoterapia que estuvo recibiendo mi paciente. Recuerden que es un monitoreo diario de varios exámenes que ustedes van a solicitar. Lo que ustedes van a iniciar al inicio es entre 5 y 10 mililitros por kilogramo de peso, no, y de acuerdo a esto van ustedes monitorizando. ¿Qué es lo que se prefiere? Que son los cristaloides, que es el cloruro de sodio, o el lactato de Ringe. Afortunadamente este año ya nosotros estamos contando con lactato de Ringe, que va a evitar pues que el paciente tenga mucho una acidosis clorémica, y va mejor, incluso para aquellas pancreatitis que son post pero va mucho mejor con lactato de Ringe. De caso de no tenerlo, tienen ustedes solo tratar con cristaloides. La analgesia, que es muy importante, les mencioné, hay que anular el dolor. Si ustedes no anulan el dolor, las citoquinas persisten, la noxa persiste y el círculo inflamatorio va a continuar. Entonces es importante anular para que no se produzcan las citoquinas. Tenemos que hablar con lo que las guías nos dicen, ¿no? Puede ser con paracetamol también, que ya hay de manera endovenosa, no solamente vía oral, o con metamizol. Si no, ustedes van a tener que pasar a lo siguiente que está en el escalafón. Miren, acá tenemos codeína y tramadol, ¿no? Entonces contamos con codeína, con tramadol, que es lo que damos al paciente, que es de menor intensidad, y si no, vamos a hacer una interconsulta con la unidad del dolor para que nos ayuden a manejar los anestesiólogos, y ellos nos pueden dar morfina, fentanilo, oxicodona o buprenorfina en parches, ¿no? Ahora, hay varios estudios en los cuales se ha hecho a través de lo que son los COX-2, específicamente por lo que ustedes están viendo, Parecoxib y Celecoxib, en los cuales se ha visto que previene la evolución hacia una pancreatitis aguda severa y por lo tanto previene las complicaciones o formaciones de colecciones o colecciones infectadas, ¿no? También se ha visto en estos estudios que reduce el uso también de los opioides, la cantidad de opioides, necesitan menos opioides. Sin embargo, faltan mucho más estudios para poder establecerlos y ponerlos dentro de los protocolos y así mejorar el manejo del paciente. Ahora, los pacientes que están con pancreatitis aguda se deben, aquel paciente que está con pancreatitis aguda leve, que suele remitir en 3 a 5 días, va a mantenerse en NPO, y al terminar la evolución clínica empezará con una dieta, y cuando ya no tenga pancreatitis empezará con una dieta blanda hipograsa, ¿no? Cuando se dice que ya no tiene pancreatitis, y esto es algo que ustedes deben recordar, cuando no tiene dolor, cuando tiene ruidos y dolores presentes, y cuando no tiene náuseas y vómitos. El paciente que no tiene pancreatitis aguda dice: señor, ¿usted quiere comer? Sí, me muero de hambre. Aquel paciente que tiene pancreatitis aguda y ustedes le mencionan: señor, ¿tiene dolor? No. ¿Quiere comer? No, porque tengo miedo. Ese paciente todavía está con pancreatitis aguda. El que ya no tiene pancreatitis aguda, el apetito es impresionante, ¿no? Siempre deben recordar eso. En aquellos pacientes que tienen una pancreatitis aguda moderadamente o severa, obviamente no van a mejorar en el lapso de 3-5 días, y ustedes no pueden dejarlo sin recibir ningún tipo de alimentación por vía oral. Lo que van a hacer es tratar de darle, de puentear los alimentos a través de una sonda nasoyeyunal que va desde la nariz, se coloca de manera endoscópica hasta lo que es, como su nombre lo dice, ¿no?, el inicio del yeyuno. Esto se evita de que regrese y se activa en la comida, se active lo que es las enzimas pancreáticos, lo que puede incrementar la noxa, ¿no? Ahora, esto está protocolizado, ¿no?, que el paciente debe recibir una sonda nasoyunal. Hay varios estudios
en los cuales ya se ha visto que la sonda nasoyeyunal produciría un ratito, por favor. Se ha visto a través de estos estudios de que hay cierto grado de reflujo, por lo tanto, no habría mayor beneficio con la sonda nasoyeyunal. Lo que menciona es que se podría poner una sonda nasogástrica en aquellos pacientes que tienen una pancreatitis aguda leve y que no tengan ningún tipo de obstrucción, ¿no? Sin embargo, esto todavía está en estudio y falta protocolizar. La Sociedad Americana todavía menciona que debe ser una sonda nasoyeyunal, por lo tanto, deben ustedes llevarse ese concepto, ¿no? Probablemente si alguno de ustedes decida ser gastroenterólogo y esté protocolizado algún otro tipo de manejo. Muy bien. Aquellos pacientes que tienen pancreatitis agudas podrán ser candidatos para CEPRE. En algunos casos sí. Miren acá. Tengo un paciente con pancreatitis aguda biliar. No tiene colangitis, pero yo veo, le mando una tomografía o una colangioresonancia en el cual se ve el lito, o en el caso se ve algo orgánico que está sucediendo en la vía biliar. Hay que esperar 24 72 horas, como mencioné, que es lo que mejora en la mayoría de los casos los pacientes con pancreatitis, y realizarle la CEPRE. Si no hay obstrucción biliar, lógicamente no irá a CEPRE. El debate está acá, ¿no? En aquellos pacientes que tienen colangitis. ¿Debe ir el paciente que tiene colangitis a CEPRE? Sí, menciona que debe ser dentro de las primeras 24 horas, ¿no? Y lo que se hace en la mayoría de los casos, ustedes recordarán, asumo que lo están tocando en sus prácticas, la CEPRE es una endoscopía muy compleja, es como hacer microcirugía por dentro, en lo cual uno de sus eventos adversos es precisamente la pancreatitis, ¿no? Dado que al ingresar hacia la vía biliar, está muy próxima a la vía pancreática y al haber manipulación suele inflamarse por vecindad, no porque estén ingresando precisamente al Wilson, suele producirse una pancreatitis. Entonces de ahí la duda de muchos colegas que no son gastroenterólogos, que mencionan, si tengo mi paciente con pancreatitis y tiene colangitis aguda, al hacer la cifra no se va a incrementar la pancreatitis. Primero que tiene que hacerse en manos expertas, y segundo, lo que se hace es simplemente entrar a la cavidad y colocar un stent para que en una segunda CEPRE lo que ustedes puedan hacer es ya retirar lo que obstruye la vía biliar, ¿no? Se coloca un stent, que es un procedimiento sencillo, rápido, que no implica mucha manipulación de la vía biliar y de la vecindad, por lo tanto del páncreas. Entonces no habría mayor problema. Pues aquellos pacientes en los cuales ustedes tengan una pancreatitis aguda biliar con colangitis, sí va a tratamiento para siempre, va a depender del endoscopista, va a valorar qué tipo de stent, qué tipo de prótesis es lo que va a colocar. Entonces es algo que siempre está en debate, ¿no? Y siempre genera mucho, sobre todo aquí que no son gastroenterólogos. Si no tiene colangitis, pero sí tiene obstrucción, esperan que pase el cuadro de colangitis y realizan la CEPRE. Si tiene colangitis, siguen las primeras 24. Hablamos de las colecciones que se podrían presentar como complicaciones, sean pancreatitis como decrotizante. Y hay varias vías, desde el endoscópico, el percutáneo a través de la radiología intervencionista y el quirúrgico. La especialidad de radiología está creciendo mucho en estos tiempos, en estos últimos 10 años ha crecido mucho y es una buena opción para la especialidad. Entonces, dependiendo del tipo de colecciones que yo voy a plantear, si mi paciente amerita un tratamiento, si tengo una colección hepática, pero es estéril, tiene menos de 4 semanas, voy a monitorizar a mi paciente, ¿no? Tratamiento conservador expectante. Si tengo una colección aguda
necrótica, pero que esté infectada, ya el solamente estar infectado amerita tratamiento de drenaje y antibiótico. Si tengo una necrosis que es asintomática, es decir, que no está infectada, monitorizo en el tiempo. Tratamiento conservador expectante. Si tengo una necrosis que ya me está causando síntomas, entonces yo voy a tener que darle tratamiento de drenaje. Si tengo una necrosis que no solamente está encapsulada y que me está dando síntomas, sino que también está infectada, planteo el drenaje y planteo también el tratamiento antibiótico. Después de la pancreatitis, ¿qué hago con mis pacientes? En aquellos pacientes que han tenido pancreatitis aguda leve y tienen litiasis vesicular, estos pacientes durante la misma hospitalización deben pasar a una colela. Recuerden que la migración de los cálculos de vesícula hacia colédoco es lo que produce las pancreatitis, por lo tanto ustedes tienen que ignorar la fuente que causa esta pancreatitis. ¿Cuál es? La presencia de hitos en vesícula. Tienen que hacerle la exégesis de la vesícula. En aquellos pacientes que han tenido una pancreatitis aguda, moderadamente severa o severa, la Colealab se plantea así para el mes del alta para poder que todos los cambios que se han producido por la pancreatitis aguda se puedan organizar todo bien y se puedan limitar y no haya tejido friable en el momento en que el cirujano realice la Colealab, ¿no? Recuerden, la pancreatitis es una de las patologías que ustedes van a ver, si no es casi la más prevalente. Recuerden que ahora ustedes tienen 3 criterios para decir si tiene pancreatitis o no, del cual debe cumplir solo 2. No es solamente amilasa, lipasa y puede solamente estar acompañado de dolor, ¿no? Puede no estar acompañado de dolor, puede tener lipasa, amilasa elevada y tener por tomografía que me diga que es pancreatitis, ¿no? Basta con que cumpla 2. Recuerden que deben saber cuál es la severidad para que sepan el destino de cuál es su paciente para que pueda ser vigilancia también según el caso, ¿no? El tratamiento, recuerden, ya no es hidratación enérgica, es hidratación controlada. Anular el dolor y mejorar la nutrición para evitar pues, que haya translocación bacteriana y por lo tanto fuente de infecciones. La nutrición es bastante importante. El tratamiento de las colecciones va a depender de los síntomas y de la presencia de infección. Si no hay síntomas, si no hay infección, va a tener tratamiento monitoreo expectante, ¿no? Y cuando se indica cuando hay pancreatitis aguda con colangitis y pancreatitis aguda con obstrucción biliar. Nunca se olviden de eso. ¿Alguna pregunta, jóvenes, señores? ¿La señorita Palomino se encuentra? Sí, doctora. ¿El señor Pimentel? No tengo ninguna pregunta, doctora. Sí, Ya. doctora, yo me encuentro. Reiki Ya. Pimentel. La señorita Pinedo, Presente, doctora. el señor Pérez Malqui, Presente, doctora. Pérez Malqui. el señor Miguel Pérez, Presente, doctora. el señor Leonardo Pérez. Presente, doctora. Buenas noches. ¿Qué tal? El señor Diego Pantoja, Presente, doctora. Buenas noches. el señor Elías Ortega, Presente, doctora. la señorita Ñaña Mayumi, Presente, doctora. la Cinta Ramos, Disculpe, ¿dijo Ramos Chalán? la Cinta Ramos Lucy, Doctora. la señorita Ramírez Diana, Presente, doctora. el Ramírez. señor Ramírez Brian. Presente, doctora. Ya, señores, si no hay mayor pregunta, los estoy viendo el día viernes.
a las 6 de la tarde para la próxima clase, el segmento de colon. Yo les estoy enviando de manera inmediata con el delegado las clases para que puedan irlas leyendo. Y también les voy a enviar el conversatorio. ¿Ya? Ok, doctora. Buenas muchas noches, gracias. señores. Buenas noches. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego, señores. Cuídense.